Vamos a charlar ahora con Guillermo Funes, él es vicepresidente de la CONCAMIN, precisamente sobre lo que le contábamos antes de irnos al corte. Ya se empieza a observar pues el desabasto de insumos básicos como son desinfectantes, geles, cubrebocas, alcohol, guantes, en fin. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, para servirte y a tus órdenes. Muchísimas gracias. ¿Estará preparado el sistema para afrontar una eventual entrada fuerte del coronavirus a México? Mira, yo creo que lo importante es que me parece que tenemos la infraestructura necesaria para afrontar esto. De hecho, el mejor ejemplo fue en el año 2009 con el H1N1. Entonces, yo creo que en este momento ya nuestra cultura de prevención es importante. Pienso que todos los ciudadanos tenemos claridad sobre lo que significa esta pandemia que ha declarado la Organización Mundial de la Salud y que hoy tenemos ya presencia en México de un par de casos confirmados. Yo creo que lo que primero que tenemos que hacer es mantener una tranquilidad, una calma, para de esta manera poder efectivamente afrontar las cosas. Los elementos necesarios, bueno, deberán ser dados por el gobierno de la República. Hoy en la mañana o ayer, ya no recuerdo bien, el subsecretario López-Gatell mencionó algunas cosas. Yo te diría, en el sector privado lo que hemos hecho es alertar a nuestro personal en todas las industrias. En Concamín hemos hablado con calma, con prudencia, pero con mucho realismo sobre esta pandemia, y necesitamos tener medidas de prevención antes de entrar en otro tema. La medida de prevención es clarísima, tenemos que extremar nuestras precauciones en higiene, las manos, no tocarse la cara, etcétera, lo que conocemos todos. Seguirlo al pie de la letra, evitar las multitudes, me parece que esos son temas centrales. En cuanto al abasto, obviamente vamos a necesitar mascarillas, obviamente vamos a necesitar o cubrebocas, esos sí los debemos de tener, que en este momento no se encuentra el pico que tenemos de demanda, que es obvio por la entrada de esto, pues todo el mundo asiste a las farmacias y demás. Yo quisiera aprovechar para comentar que son estos momentos, cuando se nos presentan este tipo de cosas, en los que la industria en México, la industria farmacéutica y de dispositivos médicos y material de curación, se vuelven esenciales. Por eso decimos nosotros que la industria farmacéutica de materiales de curación y de dispositivos médicos es una industria estratégica, porque se puede echar mano de lo que tiene la industria nacional aquí en México para atender las urgencias. Y nosotros tenemos toda la infraestructura para hacerlo. Nosotros nos preocupa adicionalmente el tema de que con esta pandemia, pues obviamente vamos a empezar a padecerlo. Hemos venido comentando con el gobierno de México, con las autoridades de la Secretaría de Salud y con las autoridades de la Secretaría de Hacienda. Es indispensable tener abasto suficiente. Es indispensable tener los términos de compra y de producción de medicamentos al día. No podemos estar esperando hasta el último momento. En este momento nuestras materias primas que vienen de China no salen de China porque no hay barcos que los transporten. Luego entonces, si no tuviéramos los suficientes inventarios, podríamos tener un problema de desabasto de medicamentos. Por eso es tan importante un programa a largo plazo, a mediano plazo, consolidado de adquisición de insumos. Darle a la industria el tiempo que necesita para poder elaborarlos con seguridad. El tema seguridad se vuelve fundamental para la población. Entonces, este tipo de política tiene que ser implementada. Hemos insistido muchísimo con las autoridades para que la industria esté lista para esto. En la industria estamos listos para afrontar las cosas. Habrá algunos problemas de desabasto de algunos productos porque no conocemos lo que requiere todavía el gobierno, los términos de su cantidad que va a requerir, pero tenemos stock para poder apoyar a la población. Claro. Yo lo que trataría de decir es calma, prudencia, extremar nuestras precauciones de prevención y como industria estamos listos para atender las necesidades
de esta pandemia en México, porque tenemos nuestras fábricas aquí y tenemos nuestros stocks aquí. Guillermo, entonces estarías comentando entonces que falta planeación por parte del gobierno federal para pues atender no solamente este tipo de contingencias, sino también pues el abasto normal de medicinas en el sector salud. Mira, yo te diría, nosotros como industria farmacéutica siempre por norma planeamos a corto, a mediano y a largo plazo. Tenemos que hacer escenarios de compra, porque se nos presentan posibles dificultades en la adquisición de insumos, porque puede haber cualquier tipo de situaciones, como en este caso la pandemia, en los cuales no podamos tener acceso a las materias primas en tiempo, porque los barcos no están disponibles, porque no pueden llegar en tiempo. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener una adecuada planeación, respetando tiempos. ¿Cuánto necesitamos de surtimiento de medicamentos? ¿Con qué normas? ¿Cuánto tiempo se necesita para importar, para hacer el proceso de importación de manera correcta, en las cantidades adecuadas, en la calidad suficiente? ¿Cuánto tiempo necesita la industria para fabricar los medicamentos o los dispositivos médicos y para ofrecerlos cumpliendo las normas y cumpliendo con los estándares de calidad para darle seguridad a la población? Esas son realmente nuestras preocupaciones. Eso lo hemos compartido con las autoridades. Hemos encontrado un eco muy importante en el Seguro Social. Hemos encontrado una comprensión de esto porque lo sienten, ellos están en contacto con la gente. Entonces, nuestra solicitud siempre ha sido, programemos correctamente, díganos cuánto necesitan para que nosotros hagamos y desatemos todo el proceso, desde la compra hasta la entrega de los medicamentos como industria responsable. Pero, Guillermo, eso es justamente lo que vimos que no funcionó. Bueno, sí ha habido una serie de en la compra altibajos consolidada que se ejecutó de septiembre a diciembre, fue un rotundo fracaso. Por eso no hay medicamentos o escasean los medicamentos en enero, febrero, marzo, que es cuando se empiezan a surtir. Ahí tienes los oficios de Zoé Robledo y de la gente del Seguro Social pidiendo a fabricantes, pidiendo a distribuidores que si tienen algo en stock lo manden. Pues eso es lo que no funcionó y eso que no había contingencia. Ese es el grave temor que hay. Ok, ustedes como industria estarán bien preparados, pero en el gobierno no saben ejecutar pues estas compras. Mira, déjame decirte una cosa. Yo creo que es comprensible en un cambio de gobierno, cuando hay un cambio de definiciones, el que puedan suceder algún tipo de descoordinaciones. Lo importante aquí es que esto nos sirva de lección para poder tener el 2020 correctamente surtido y preparar el 2021 con los tiempos suficientes para que no estemos corriendo. Yo te diría, la industria en este momento tiene stocks. Sin embargo, el problema del coronavirus nos puede orillar a tener problemas de abasto de materia prima. Y ese sí puede ser un problema, porque si no podemos tener la materia prima embarcada en tiempo, vamos a tener dilaciones en términos de la fabricación. No solamente nosotros, sino la mayor parte de los países del mundo, porque China pues es uno de los que surten en mayor volumen las materias primas. Entonces sí debemos de tener estas precauciones, sí tenemos que tener una reserva estratégica, sí es importante que la industria nacional tenga la información para poder abastecerse en cantidad y en calidad de los productos que se requieren. Sí es importante que podamos coordinarnos mejor, sí es importante que tengamos este tipo de políticas públicas bien establecidas, con los tiempos y con las normas adecuadas. Guillermo Funes, vicepresidente de la CONCAMIN, muchas gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.